Buenas tardes, hoy les vamos a presentar nuestros diseños epidemiológicos de investigación en base al tema escogido en el grupo que fue delirium en pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos. Mi nombre es María Isabel Durango Causil y hoy les vamos a presentar, y yo comienzo presentando el primer tipo de estudio. Bueno, el primer tipo de estudio es un estudio descriptivo cuantitativo transversal multicéntrico, en el cual le pusimos como título delirium en pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos en el Hospital de San Jerónimo de Montería, Córdoba. Como pregunta problema tenemos cuál es la incidencia de delirium y cuáles son esos factores relacionados en estos pacientes que fueron ingresados a estas unidades de cuidados intensivos en el Hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba. Como objetivo general tenemos determinar esta incidencia de delirium y estos factores que están relacionados en estos pacientes que son ingresados en las unidades de cuidados intensivos del Hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba. Como población diana tenemos esos pacientes mayores de 55 años, los cuales ingresaron a las unidades de cuidados intensivos de este Hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba, y este ingreso ellos lo realizaron en el mes de agosto del 2020. Cuanto al tamaño de la, me presento, mi nombre es Estefanía Cuadrado Huelva. En cuanto al tamaño de la muestra de este estudio epidemiológico, tenemos que va a ser una muestra que se calculó a partir de la población que ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jerónimo en el mes de agosto, en el año presente, el año 2020. Son pacientes mayores de 55 años, de los cuales 100 fueron pacientes, de los cuales se registraron en total 100 pacientes, de los cuales 50 eran hombres y 50 eran mujeres. Bueno, continuando con el tipo de muestreo, pues el muestreo que nosotros tomamos para nuestro estudio fue un muestreo intencional, un muestreo por cuotas en el cuales incluimos esos pacientes mayores de 55 años que ingresaron al servicio de unidades de cuidados intensivos en el Hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba, y este ingreso fue en el mes de agosto del 2020. Bueno, las variables de interés, tanto cualitativas como cuantitativas que tomamos en este caso, fueron en cuenta lo que fue la edad, fue en cuenta lo que fue el sexo, fue en cuenta la puntuación que tuvieron estos pacientes en el Apache 2, se tuvo en cuenta el tiempo de estadía de estos pacientes en estas unidades de cuidados intensivos y se tuvieron en cuenta el uso de estos ventilación mecánica en estos pacientes. Aquí en la gráfica pues podemos observar estas variables de interés con sus resultados. Vemos que el promedio de edad pues son pacientes mayores de 55 años. Vemos en el sexo masculino y femenino, nos damos cuenta que fueron 100 pacientes, de los cuales 50% eran de sexo femenino y 50% eran de sexo masculino, que tuvieron una puntuación de Apache 2 de aproximadamente 14,3%, un promedio de estadía en estas unidades de cuidados intensivos de un 5,85 días y un porcentaje, una proporción de estos pacientes con ventilación mecánica de 40,3%. En cuanto a la técnica de la recolección de la información, tenemos que se llevó a cabo una evaluación y un seguimiento de la presencia de delirium en los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos en el mes de agosto mediante el instrumento CAN-UCI, que es validado en el contexto colombiano y en los países latinoamericanos. Y asimismo se empleó una escala para la ocasión de la severidad pronóstica de esta enfermedad, que es la escala Apache 2, la cual ha sido utilizada y evaluada en el contexto colombiano como una óptima capacidad predictiva. Para hablar ya de los instrumentos para la recolección de la información, los datos que se utilizaron fue mediante Microsoft utilizamos Excel, utilizando una estadística descriptiva y un programa de SPSS para la recolección de la información.
En cuanto a las tablas de consolidación de los resultados de la variable, tenemos que las variables que se evaluaron fueron las variables de la edad, del sexo masculino, sexo femenino, de la escala de Apache, de los promedios de día de instancia en la unidad y de la ventilación mecánica. Tenemos que, en cuanto a la edad promedio, estos están presentes, este delirio estaba presente en pacientes mayores de 55 años y también está ausente en estos pacientes mayores de 55 años con un valor de un 0,2%. En cuanto al sexo masculino, tenemos que estaba presente en un 39,8% y ausente en un 60,2%, lo que equivale a un valor de 0,2%. En cuanto al femenino, tenemos que tenía estaba presente en un 23,6% de este delirio y estaba ausente en un 76,4% con un valor de 0,25%. En la escala Apache tenemos que, en cuanto a los pacientes que se hablaron con la escala Apache, el 14,3% presentaba delirio y un 10,9% no la presentaba, con un valor total de un 0,21%. En cuanto al promedio de instancia en la unidad de cuidados intensivos, tenemos que estaba presente en los pacientes que duraban con 25,3 días y ausente en pacientes que duraban de 5,2 días en esta unidad, que correspondía a menos de un 0,01%. Y en cuanto a la ventilación mecánica, tenemos que correspondía a un 26,30% de estos pacientes que tenían ventilación mecánica presentaban delirio y un 73,7% no la presentaban, lo que nos arrojó un valor de menor de un 0,1%. Ya en cuanto a los posibles sesgos, pues para finalizar, cuanto a los posibles sesgos y los posibles sesgos de los momentos y de las técnicas de los mismos, tenemos que estos sesgos van a ser de información o de medición y que se pueden presentar en los subtipos de sesgo para la sensibilidad de un instrumento que se va a producir cuando se encuentran con los métodos adecuados de los datos y que se podría detectar en cuanto a la presencia de la variable en un estudio. Y en el subtipo de los sesgos, en cuanto a subtipos, tenemos el subtipo de sesgo de detención que ocurre cuando se utiliza una metodología diferente a la estipulada al comienzo y lo que va a determinar incluso una reclasificación y unos cambios estadísticos en cuanto al proyecto que se llevó a cabo. Eso en cuanto a la primera propuesta de nuestro proyecto. Mi grupo está conformado por Lenis y Carlos. Hoy le vamos a hablar como tal de los diseños de la segunda propuesta, que fue un estudio descriptivo, cualitativo, transversal, multicéntrico, en el cual vamos a estar abarcando varios temas. Esos temas van a ser como tal el título del estudio, pregunta-problema, objetivo general, a la población diana a la cual se trató, el tamaño de la muestra, el tipo de muestra, la variable de interés, técnica de recolección de información, instrumento para la corrección de información, la tabla de consolidación y entre otras como tal. Entonces, ¿cuál va a ser como tal el título el título del estudio? Va a ser Transcurso de delirium en pacientes de edad avanzada en UCI en el Hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba, Colombia. Ahí vamos a enfocar nuestro estudio como tal, principalmente en la UCI del Hospital San Jerónimo con pacientes con trastornos de delirio. Entonces vamos a tener una pregunta problema como tal y va a estar así, dirá así: ¿cómo avanza el delirium en pacientes con edad avanzada en UCI? Hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba, Colombia. ¿Cómo va a estar cómo avanza, cómo va a transcurrir ese delirium en esos pacientes de UCI? Entonces, vamos a tener un objetivo general que va a ser conocer e indagar como tal de cómo va a ser ese proceso de avance de esa enfermedad en los pacientes en una edad avanzada como tal. Precisamente, ¿cuál fue la población diana a la cual nosotros escogimos hacerle este estudio principalmente? Fue adultos mayores de 55 a 70 años, manejando ese promedio y que estuvieran como tal ingresado a UCI dentro del periodo del 2020 al 2021 como tal. Entonces, tenemos un tamaño de muestra como tal.
El tamaño de muestra vamos a explicar principalmente a partir de la calculación de la población en paciente que cumplen los criterios ya dichos, que es tener un ingreso a UCI en agosto del 2020 al 2021, que tienen entre 55 y 70 años en el Hospital San Jerónimo como tal. Vamos a tener el tipo de muestreo como tal, que va a ser lo seleccionado por cuota. Ese tipo de muestreo fue seleccionado por cuota, integrando a pacientes mayores de 55 a 70 años ingresados a UCI. Vamos a tener las variables de interés. Esas variables de interés van a ser cualidades como tal, unas cualidades. Fíjense que nuestro proyecto o nuestro estudio va a ser de cualidades como tal, va a ser las cualidades de los pacientes que tienen delirium, ¿cierto? Y sus factores relacionados con la edad, el sexo, y el cual está en un rango de edad de 55 a 70 años en un periodo del 2020 al 2021, donde encontramos que fueron una máxima población de 100 personas, en la que encontramos 50 hombres y 50 mujeres. Aquí encontramos una gráfica como tal, que van a ser las características generales de esa gráfica. Vamos a llevarnos por una Apache 2. Esa Apache 2 es un sistema en el cual es utilizado en cuidados intensivos a personas para determinar la gravedad de la enfermedad, a personas que estén en coma o en cuidados intensivos. Vamos a tener un promedio de edad que va a ser mayor de 55, un género masculino un 50%, un género femenino un 50%. En la Apache 2, que le hablé, que es un rango o una tabla que va a tener un 14.3%. El promedio de cuánto duró esa persona en la edad en la UCI fue de 5 a 6 días más o menos, aproximadamente de 5.85 días como tal. Y la proporción de los pacientes en ventilación mecánica, que fue un 40.3%. Mi compañera le seguirá hablando. Bueno, entonces vamos a tener en este estudio que hemos hecho la técnica de recolección. Y esta se basó en dividirla en 2 etapas. La primera fue que se le preguntó a las enfermeras de la sala por esos pacientes que en el transcurso del día presentaban síntomas relacionados o partes comportamentales que tenían que ver con el delirio. Ya en la segunda parte de la recolección, quienes tuvieran la CAM positiva, que más adelante les voy a explicar, se les invitó a participar en el estudio, pero con consecuente del consentimiento de alguno de sus familiares. Ya el instrumento para la recolección, este era el que les comentaba sobre la CAM, que este va a ser una escala que se llama Confusion Assessment Method, que en español significa el método de evaluación de la confusión, y este lo que va a hacer es a distinguir el delirio de la demencia, pero también nos va a caracterizar este delirium gracias a los criterios diagnósticos del DSM-3R, tanto al paciente que presenta esta enfermedad como a su cuidador. También una de estas ayudas pues sus historias clínicas para sobreabundar aún más sobre su información completa. Ya en la consolidación de resultados vamos a tener lo que abarcaba mi compañero en las variables, que era su edad promedio, que eran mayores de 55 años, también que era una población diana mayor, de personas mayores de 55 años hasta 70 años. Entonces vamos a tener que en el género masculino iba a estar presente el 39,8% y ausente en el 60,2%. Ya en el femenino iba a estar presentes en el 23,6% y ausentes en el 76,4%. Así como el Apache, que es ese sistema que se hace en cuidados intensivos, vamos a tenerlo presente en el 14,3% y en los ausentes el 10,9%.
Y ya el promedio día de estancia en esa unidad, vamos a tener 25,3 días en la parte presente y en los ausentes de 5,2 días en la parte ausente. Ya la ventilación mecánica que se le adquirió a estos pacientes iba a estar en un 26,30% presente y en un 73,7% ausente. Para finalizar, vamos a tener los posibles sesgos que se pueden presentar en este tipo de estudios, y el más probable y el más presentable es el sesgo de la información. Vamos a tener que este sesgo, al no tener una correcta obtención y una manera organizada de tener estos datos, nos pueden presentar datos cerrados y resultados cerrados al momento de obtener como investigadores nuestro tipo de estudio. Entonces, al presentarse estos errores en esta obtención de resultados, la exposición de los eventos en la población del estudio va a ser errada. Muchísimas gracias. Bueno, como título del diseño, como ya han repetido mis compañeras, tenemos casos de delirium en pacientes de la unidad de cuidados intensivos de una institución de salud en Montería, Colombia. Como pregunta problema tenemos cuál es la frecuencia de casos de delirium en los pacientes ingresados en esta unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jerónimo en la ciudad de Montería, Colombia. Como objetivo general tenemos determinar la frecuencia de casos de delirium en estos pacientes, los cuales fueron mayores de 55 años, ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jerónimo, esto durante el mes de agosto de 2020 en la ciudad de Montería, Colombia. Y como población diana tenemos a estos pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos en el mes de agosto de 2020, en el cual incluimos pacientes mayores de 55 años que obviamente cumplieran los criterios de ingreso a la UCI. Bueno, se obtuvo una muestra de 100 pacientes ingresados en UCI durante el mes de agosto de 2020, los cuales se encontraban entre un rango de edad de 55 y 70 años y cumplían, como ya repetí, criterios de ingreso a UCI. En este número incluimos 50 hombres y 50 mujeres, respetándose los criterios éticos emanados de la Resolución 8430 de 1993 y la Declaración de Helsinki. Esta muestra se obtuvo mediante un muestreo intencional por cuotas en el que se incluyeron pacientes, como ya dije, entre 55 y 70 años que cumplieran con los criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos en agosto de 2020. Y bueno, para la recolección de la información y su posterior análisis, se utilizó la escala CAM-IQ, la cual nos permitió identificar la presencia del delirium. También se utilizó la escala de severidad Apache 2 y asimismo se elaboró una cédula de datos a partir de una serie de variables tanto clínicas como epidemiológicas. Llegando a las variables tanto cuantitativas como cualitativas, tenemos que estas variables incluidas en el estudio de delirium en pacientes de la UCI, incluimos tanto género, edad, puntuación Apache 2, promedio de días de estancia en la UCI y los pacientes sometidos a ventilación mecánica. Entonces, analizando la tabla tenemos las características generales, esto incluyó cédula de datos y las APA. Entonces, en las variables tenemos promedio de edad, el cual fue 60 años. Del género masculino tenemos que fueron del 50,5%, género femenino del 49,5%, Apache 2, 14,3%, el promedio de días de estancia en la unidad fue de 5,85 días, y por último la proporción de pacientes en ventilación mecánica fue de 40,3%. En cuanto a la técnica en cuanto al instrumento para la recolección de la información, los datos fueron analizados mediante la aplicación de tablas en Microsoft utilizando estadísticas descriptivas para el estudio de las correlaciones. En la tabla de consolidación de los resultados de las variables analizadas, tenemos en esta tabla la incidencia del delirium y la clasificación por tipo. Entonces, el delirium estuvo presente en el 22% y ausente en el 78%.
De estos casos activos, tenemos que el 72% fueron hiperactivos, el 35% hipoactivos y el 3% mixto. En posibles sesgos y momentos y técnicas de control de los mismos, tenemos que un sesgo de selección va a aparecer cuando los casos o los controles son incluidos o excluidos de un estudio debido a una característica relacionada con la exposición. También va a depender de qué tipo de casos. Estos deben incluir todos los casos o una muestra representativa que aparece en la población definida. Otro sesgo de selección que se puede presentar es el llamado Bergson, el cual suele ocurrir cuando la combinación de la exposición y la enfermedad en estudio aumenta la posibilidad de ingreso en un hospital, lo cual nos va a conducir a una frecuencia de exposición sistemáticamente más elevada en los casos que en los controles hospitalarios. También tenemos el sesgo de Neyman o de supervivencia selectiva. Aquí la prevalencia va a depender tanto de la duración de la enfermedad que se verá afectada por el tratamiento y la atención sanitaria recibida, obviamente, como de la mortalidad de la enfermedad también. Por último, tenemos el sesgo de detección, el cual va a aparecer como una consecuencia, por así decirlo, de la existencia de una diferente probabilidad de diagnosticar a los casos que a los controles. Buenas, yo soy Juliana Anillo y vengo a hablarle acerca del cuarto estudio, el cual es un estudio de corte prospectiva. El título de nuestro estudio se llama Impacto del delirium en pacientes de edad avanzada internados en unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba. Tenemos que como pregunta problema es ¿cuál es el impacto del delirium en estos pacientes? El objetivo general vendría siendo conocer el impacto en pacientes que tienen edad avanzada y que han cursado con delirium estando internados en una unidad de cuidados intensivos y además de eso conocer el deterioro funcional. En la población diana tenemos pues que van a ser pacientes de edad avanzada entre 55 y 70 años, los cuales ingresaron a UCI entre los periodos entre agosto de 2020 y agosto del 2021. Como tamaño de la muestra tenemos que la población van a ser 100 pacientes en los cuales tienen una edad de 55 y 70 años, en los cuales 50 son hombres y 50 son mujeres. Se dividió en dos grupos, uno dependiendo de la exposición del tiempo a la UCI. El grupo de expuestos van a ser las personas que tuvieron más de un mes en la unidad de cuidados intensivos y el grupo no expuesto van a ser las personas que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos menor a un mes, los cuales el grupo expuesto van a ser 60 pacientes y el grupo no expuesto 40 pacientes. Listo. Con lo ya dicho, mi compañera anteriormente, en el tipo de muestreo nosotros tomamos unos criterios de exclusión como fueron pacientes que presentaran afasia severa, que estén en coma o que tengan incapacidad para participar pues ya en la entrevista clínica. Usamos diversas variables, entre estas tomamos la edad, el sexo, la puntuación según Apache 2 y pues el tiempo de exposición que tuvieron estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Para la técnica de la recolección de la información, pues lo que fueron las historias clínicas, las entrevistas, el seguimiento que se les hace por un año, se recopila con un consentimiento informado de estos pacientes y en el instrumento de la recolección pues toda esta información la recopilamos en Microsoft. Luego hicimos una tabla de consolidación de los resultados analizados. En estos pues nosotros tomamos que la exposición a los que estuvieron fue el tiempo mayor de un mes en la unidad de cuidados intensivos y el efecto al que se van a exponer estos pacientes es a un deterioro cognitivo severo. Entonces aquí tenemos que hubieron 60 pacientes expuestos, de los cuales 46 tuvieron el efecto, que como podemos analizar son la mayoría, y 14 no presentaron este efecto o este deterioro cognitivo severo.
En cuanto a los no expuestos, tuvimos 40 pacientes, de los cuales 11, que pues igual vemos que es la minoría, no tuvieron este efecto, tuvieron el efecto, perdón, y los 29 pacientes que quedaron no lo presentaron. Entonces, pues en total tenemos que los pacientes afectados son 57 y los no afectados son 43. En total, pues para una muestra de 100 pacientes. Y pues en cuanto a los sesgos que tuvimos aquí tenemos un sesgo de pérdida del seguimiento, que se da por una pérdida de los pacientes antes de que nosotros finalicemos este estudio al año, y pues los resultados se harían pues con los pacientes que nos queden, pero entonces no es un resultado confiable. Y pues este era todo por el estudio. El tipo de estudio que se está realizando es el ensayo clínico controlado randomizado triple ciego. El título de este estudio es el uso de antipsicóticos y su eficacia para la disminución del delirio. La pregunta problema que se ha planteado es importante el uso de antipsicóticos en pacientes con delirium internados en la unidad de cuidados intensivos. Nuestro objetivo general evaluar qué tan efectivo es estos antipsicóticos en pacientes con delirios internados en UCI. La población diana fueron los adultos mayores de 55 a 70 años de edad ingresados en UCI en el mes de agosto. El tamaño de la muestra incluida fueron 100 pacientes entre edades de 55 y 70 años, los cuales 50 eran hombres y 50 eran mujeres, que ingresaron a UCI en el Hospital San Jerónimo de Montería, Córdoba. El tipo fueron los pacientes de 55 a 70 años con delirio en el mes de agosto. Las variables de interés, tanto cualitativas, pasa a la siguiente diapositiva. Las variables está el sexo, que pues se entrevistaron tanto hombres como mujeres, la edad, que es mayor a 55 años, la escala del delirio, se utilizó la escala agitación y agitación, la procedencia hace referencia al lugar y del efecto del tratamiento que se utilizó fue el haloperidol. En cuanto a la técnica para la recolección de información, previo al ingreso tuvo el consentimiento informado de los pacientes o de sus representantes, los cuales cumplieran con los criterios de inclusión para la revisión de las historias clínicas, las entrevistas, y pues se le hizo un seguimiento por un año. El instrumento de colección de la información, pues el consentimiento, la revisión de las historias clínicas y entrevistas, y pues los datos fueron analizados soft Excel. Pasa a la otra diapositiva. La tabla de consolidación de resultados de las variables analizadas. Las variables analizadas fueron el sexo, que es la mujer, la edad, que son pacientes mayores de 55 años, y las escalas de gravedad de delirio, que se utilizó la escala RAS de sedación, y la procedencia y del efecto del tratamiento antipsicótico, pues el haloperidol, su inicio de acción aparece de los 30 a 60 minutos con un efecto pico de 2 a 4 horas por vía intravenosa, y pues se evidenció que este fue efectivo. Y en cuanto a posibles sesgos en el estudio clínico de seguimiento, es frecuente que algunos de los participantes pueden presentar condiciones. Gracias. Estudio de tipo corte retrospectivo. El título del estudio es El pronóstico de pacientes que han cursado con delirium durante su estadía en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería.
La pregunta del problema es si la presencia de delirium está asociada a mal pronóstico. El objetivo general de nuestro estudio es examinar de forma retrospectiva sobre el pronóstico de los pacientes que han cursado con delirium durante su estadía en la unidad de cuidados intensivos, específicamente su asociación con el deterioro funcional a largo plazo a mediados de un año. La población diana que escogimos para este estudio fueron adultos mayores que presentaron delirium internados en unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jerónimo de Montería. El tamaño de la muestra incluida y la forma de calcularla fue un estudio de corte retrospectiva poblacional. Es decir, la población fueron adultos mayores de 55 a 70 años de edad ingresados a la unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Jerónimo en un periodo de 2020 a 2021 y se distinguieron dos cortes. El primer corte es un estudio que fueron adultos que presentaron delirium en su estadía en UCI y el segundo corte fueron adultos que presentaron delirium mientras estaban hospitalizados en la habitación. Pasa a la diapositiva. El tipo de muestreo. El tipo de muestreo que se utilizó fue por cuotas donde se incluyen pacientes desde el año 55 en el Hospital San Jerónimo de Montería que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos. Las variables de interés cuantitativas y cualitativas que se utilizaron fueron la incidencia de delirio y los factores relacionados estudiados desde la edad, sexo, puntuación según el Apache 2 y vías de ventilación mecánica. La técnica de recolección de la información. La presencia de delirium fue determinada mediante el CAM, que es un instrumento validado para determinar el delirium y está basado en la aplicación operacional de los criterios de diagnóstico del DSM-3R. Y aquí obtenimos la información relevante desde el paciente y su cuidador. Para diagnosticar el delirium, se siguió un algoritmo de diagnóstico basado en la presencia de dos criterios principales. El primero es un inicio agudo y de curso fluctuante y el segundo la inatención y la presencia al menos de uno de los dos criterios secundarios, que sería el pensamiento desorganizado y compromiso de conciencia. Instrumento para la recolección de la información. Se tomaron 100 historias clínicas de los pacientes que estuvieron hospitalizados y que estuvieran en UCI en el periodo de agosto del 2020 hasta agosto de 2021 y se les hizo seguimiento mientras se encontraban en el Hospital San Jerónimo. Bueno, en la tabla de consolidación de resultados de las variables analizadas se tomaron lo que sería la edad promedio, si es de sexo masculino, femenino, el Apache 2, el promedio de la estancia en la unidad de cuidados intensivos o en hospitalización y si presentaban ventilación mecánica. Bueno, los posibles momentos de técnicas de control de los mismos. Bueno, el tipo de sesgo de información o de medición se pueden presentar dos subtipos de sesgo por falta de sensibilidad de instrumentos que se produce cuando no se cuenta con los métodos adecuados de recolección de datos y no se podría detectar la presencia de la recolección de datos y la variable del estudio y el subtipo de sesgo de detección que ocurre cuando se utiliza una metodología diferente a la estipulada al comienzo, lo que determina incluso la reclasificación y cambios estadísticos. Gracias.